Bienvenidos a Historias que nadie te contó. En el relato de hoy te voy a contar sobre un caso que se ha hecho viral en TikTok porque existe de este caso un video que es sorprendente. Pero antes, como siempre, te invito a que si disfrutas del relato de los casos criminales y las historias reales, te suscribas al canal para que disfrutes de todo el contenido nuevo. Ahora sí, para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Jody Plauché nació en Luisiana, Estados Unidos, en 1972. Era hijo de Gary y June Plauché y tenía además tres hermanos. Cuando Jody tenía 10 años, sus padres lo inscribieron en clases de karate junto a sus hermanos. El profesor de estas clases era el ex marín de 20 años, Jeff Dowsett. Jeff era muy apreciado por la familia de Jody, así como por las demás familias de los otros niños que asistían a la academia. Se había ganado la confianza de todos y lo consideraban una bendición en sus vidas por cómo trataba a los niños. Los padres de Jody estaban agradecidos porque había puesto a sus hijos en forma, y de hecho el pequeño Jody ese mismo año había ganado un trofeo en un torneo de karate. Todo esto lo adjudicaban a lo buen profesor que era Jeff. Jeff siempre hacía un montón de cosas con nosotros. Llevaba un grupo al cine o nos llevaba a montar skate. Era muy divertido estar cerca de él. Pensabas, Dios, este tipo es genial. Por todo esto, era habitual que Jeff formara hasta cierto punto parte de la rutina de la familia Plauché, hasta el punto de que era invitado a cenar a la casa y había sido invitado especial durante los almuerzos de domingo que hacían con los abuelos de Jody. Los niños de la familia Plauché iban felices a clases y consideraban a Jeff como un mejor amigo. Hasta que Jeff empezó a fijar su atención en Jody y a intentar pasar más tiempo del que le correspondía con el pequeño. Se interesó en cosas como enseñarle a manejar al niño y poco a poco se le veía un interés en ganarse cada vez más la confianza del niño. Primero empezó tocándolo en las piernas y luego lo hacía parecer un accidente. Y así fue incrementando sus roces y sus momentos a solas con Jody. Jeff no era la persona que parecía ser. Detrás del maestro solidario y siempre dispuesto se escondía realmente un monstruo. Un monstruo que intentaba estirar los límites de Jody y ver qué tan lejos podía llegar sin que el niño diera una voz de alarma. Los abusos de Jeff hacia el pequeño Jody fueron en aumento hasta hacerse frecuentes. El pequeño, lleno de terror, decidió mantener silencio porque creía que contándole a sus padres la situación, estos se enfadarían con él. Un día, en febrero de 1984, Jeff decidió llevar el abuso a un siguiente nivel, secuestrando al niño. Jeff le preguntó a Jody si quería ir con él de paseo a California, a lo que el pequeño le dijo que sí, por lo que Jeff lo pasó a buscar por la casa de su madre. La excusa que le dio a la madre es que irían a comprar una alfombra para poner en el local de la escuela de karate y que el paseo duraría solo 15 minutos, que regresarían de inmediato. Naturalmente, esto no pasó así. El plan en realidad era otro. Jeff se llevó al pequeño Jody hasta California en autobús y una vez allí tomó precauciones para ocultar su verdadera identidad. Se afeitó la barba y, por ejemplo, le tiñó el cabello de negro al niño para que pareciera su hijo. Lo llevó a Disneyland y junto a Jody se hospedaron en un hotel donde Jeff abusó del niño. Los Plauché estaban en casa, naturalmente desesperados, intentando recuperar a su hijo, y ya la policía y las autoridades de Luisiana habían desplegado una búsqueda e intensa investigación. Pero afortunadamente, Jeff, en el 10º día del secuestro, cometió un error, y es que permitió que Jody llamara a su madre por teléfono para hacerle saber que estaba bien. De esta manera, la policía pudo rastrear el lugar desde el cual se realizó la llamada y llegar hasta allí y devolver al pequeño Jody a su familia. Jody fue trasladado hasta Luisiana con sus padres. A pesar de que las autoridades interrogaron a Jody sobre las cosas que le habían pasado en el secuestro, la verdad es que Jody decidía mantener silencio. A pesar de todo, un examen forense determinó que el pequeño Jody fue abusado en repetidas ocasiones en los días que estuvieron en el hotel con Jeff.
Cuando Jody retornó a su casa, sus padres estaban destrozados, especialmente Gary, el padre, cada vez que se enteraba de un nuevo detalle sobre las cosas que había vivido su hijo con Jeff, sentía que la cabeza le explotaba. Hasta que un día Gary, el padre de Jody, estaba sentado en un bar tomándose un trago. Esto fue el 16 de marzo de 1984. Hasta que vio en las noticias, ahí sentado, que el secuestrador de su hijo, Jeff Dowsett, llegaría por el aeropuerto de Baton Rouge, el aeropuerto más cercano, ese mismo día. Gary, que coincidencialmente había sido empleado de la cadena de noticias, llamó directamente para preguntar a qué hora exactamente aterrizaba ese vuelo. Le dijeron que a las 9:08 de la noche, por lo que Gary se paró del bar y fue directamente hacia el aeropuerto, decidido a tomar la justicia en sus manos. Una vez en el aeropuerto, desde un teléfono de pago, Gary llamó a un amigo y le dijo lo que iba a hacer. Tenía su arma escondida en su zapato. Cuando sintió que Jeff y la comitiva policial que le acompañaba se acercaban, le dijo a su amigo al teléfono que a continuación escucharía un disparo. Justamente las cámaras de los noticieros se encontraban en el aeropuerto esperando la llegada de Jeff. Gary se dio la vuelta desde la cabina telefónica y le disparó directo a la cabeza al secuestrador de su hijo, frente a la mirada atónita de todos. Mike Barnett, un policía de los que escoltaban a Jeff, agarró a Gary y lo pegó a la pared mientras le gritaba por qué lo había hecho. Gary le contestó llorando que si alguien le hubiese hecho eso a su hijo, él también habría hecho lo mismo. Jeff Dowsett, el instructor de karate y secuestrador de Jody Plauché, murió fatalmente herido al día siguiente. Las opiniones sobre lo que hizo Gary Plauché fueron divididas desde el mismo momento en el que sucedió el hecho. Algunos pensaban que había arruinado su vida y la de su familia aún más. Otros lo consideraban un héroe que solo había defendido a su hijo. Un juez encontró que Gary Plauché no representaba ninguna amenaza para su comunidad y le sentenció a 7 años de pena suspendida, lo que quiere decir que no tuvo que hacer ni un solo día de cárcel, además de 5 años de probación y 300 horas de trabajo comunitario. En el caso de Jody, el hijo de Gary, tuvo realmente dificultad para procesar el hecho, ya que a pesar de que quería que Jeff fuera apresado, no quería que lo matasen. Es por eso que le costó mucho tiempo perdonar a su padre. Además, luego el mismo Jody diría que realmente hasta que su padre no hizo eso, nadie sabía lo que le había pasado y que luego todo el mundo en su comunidad se enteró y que él, siendo un niño, naturalmente eso le afectó aún más. Finalmente, Gary y Jody lograron poner todo esto atrás y volver a la normalidad. Gary falleció en el 2014. Jody Plauché ha trabajado por su parte en procesar lo que vivió durante su niñez y en el 2019 incluso publicó un libro que se llama ¿Por qué Gary? ¿Por qué?, donde relata su experiencia y ayuda a los padres a detectar potenciales abusadores. Jody incluso dijo recientemente en un podcast al que fue invitado que el mismo Jeff había sido abusado cuando tenía 7 años, ya que su mamá prácticamente lo vendía. Actualmente es fácil encontrar entrevistas en las que Jody cuenta su historia e intenta, a través de lo que vivió, conectar con otras posibles víctimas. Hasta aquí la historia de Gary Plauché. Si te interesan otras historias cortas de menos de 10 minutos, te dejo aquí mismo en este video un enlace a la lista de reproducción donde encontrarás otros relatos cortos pero interesantes. No te vayas del video sin comentarme qué te parece lo que hizo Gary Plauché. Nos vemos en el próximo video.